Ya, perfecto, se puede ver. Bueno, chicos, buen día con todos. Es un gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a nuestra quinta y última clase del curso de gestión de compras y proveedores en logística moderna, aquí en ITEC. Hoy vamos a trabajar un tema crucial en la vida real de cualquier comprador o gestor logístico profesional, que es la gestión de los contratos y la negociación ética en las compras. ¿Y por qué es crucial? Porque este tema marca el momento en que todo lo que hemos planeado, desde la estrategia, la segmentación, la evaluación, los indicadores, se formaliza, se cierra y se ejecuta. Y si fallamos aquí, todo el esfuerzo anterior se pierde o se diluye totalmente. Y hacer una buena compra no solo se trata de elegir el proveedor correcto o definir el precio adecuado, también implica saber cómo dejar ese acuerdo por escrito, cómo blindarlo ante riesgos, cómo monitorearlo en el tiempo y sobre todo cómo negociar condiciones que generen valor compartido. Buenas tardes, Daisy. Buenas tardes, Vilma. Buenas tardes, María. No te preocupes, justamente vamos a hacer un recordatorio de las clases anteriores en este momento, pero para poder terminar esta parte, y sobre todo quiero que se queden grabados el inicio, que el contrato no es un trámite legal, es una herramienta de gestión, y negociar tampoco es regatear, es también construir un acuerdo que dure y también beneficie a ambas partes. Y hoy vamos también a responder preguntas como qué tipos de contrato existen, cómo elijo el más adecuado, qué debe contener un contrato de compras bien estructurado, cómo se da seguimiento a un contrato para que no se vuelva letra muerta y cómo se negocia sin destruir la relación aplicando herramientas como el método de Harvard. Además, trabajaremos con modelos reales y errores frecuentes que debemos evitar y cerraremos también con un ejercicio para aplicar técnicas de negociación a un caso realista, como los que seguramente enfrentarán en su día a día. Ahora, para entender cómo llegamos hasta este punto del proceso, hagamos una mirada rápida a todo lo que hemos venido construyendo juntos en las clases anteriores. Y eso es lo que estamos viendo en este slide. Eh, Como ven, justamente no es solo una línea de tiempo, un resumen, sino es el camino lógico, progresivo, que todo profesional de compras debe recorrer para madurar en su rol. Porque si hay algo que quiero que se lleven del curso es, además de herramientas prácticas, es una visión clara del ciclo, el ciclo completo de la gestión de los proveedores, y eso también incluye desde entender en qué se compra hasta cómo se asegura que se cumple lo pactado. Y como vemos, en la clase uno vimos las compras operativas versus las estratégicas. Comenzamos derribando uno de los mitos más comunes, que todas las compras son iguales. Vimos que comprar, por ejemplo, un papel bond o contratar una auditoría, un RP, otro tipo de servicio más especializado, no se va a gestionar de la misma forma. Ok, de acuerdo, no te preocupes, no hay ningún inconveniente. Y una compra operativa es reactiva, es rápida, muchas veces de reposición. Una compra estratégica, en cambio, está alineada a los objetivos de la organización, involucra análisis, planeamiento y visión de largo plazo. ¿Por qué es importante empezar por ahí? Porque si no diferenciamos el tipo de compra, entonces no vamos a diferenciar tampoco el tipo de proveedor, el tipo de contrato, ni el tipo de relación. Y entonces tratamos todo igual, como si fuera solo un trámite, lo cual es un grave error. Y luego en la clase 2 vimos la segmentación y la clasificación de los proveedores. Una vez que entendimos qué tipo de compras hacemos, pasamos también a mirar hacia afuera, a quién le compramos, y ahí usamos también la matriz de Kraljic, que es una herramienta clave para segmentar proveedores en base a dos criterios: el impacto financiero que tiene sobre nuestra operación y el riesgo también que va a implicar depender de ellos. Con esto identificamos proveedores estratégicos, cuellos de botella, apalancables y no críticos. ¿Y por qué esto es relevante también para la clase de hoy? Porque no vamos a gestionar contratos igual con un proveedor apalancable que con uno tipo de cuello de botella o estratégico. El contrato va a cambiar de acuerdo también a nuestra segmentación, la negociación también cambia, porque también el tipo de relación que vamos a tener con cada proveedor va a ser de acuerdo a cómo lo estemos segmentando. Bien, en la clase 3 lo que vimos fue la evaluación y la selección de los proveedores. Ahí nos preguntamos cómo elegimos correctamente un proveedor. Vimos que no basta con buscar el más económico. Aprendimos también a evaluar de forma integral, considerando el cumplimiento histórico, la calidad técnica, la sostenibilidad, referencias y más.
Y lo hicimos también con herramientas como fichas comparativas, ponderaciones y matrices de decisión. Y aquí empieza también a aparecer el vínculo con el tema de hoy. La evaluación de proveedores no termina cuando elijo, va a empezar ahí la relación contractual. Un proveedor seleccionado necesita ahora ser gestionado, monitoreado y formalizado en sus compromisos. Y luego la clase anterior, que fue la última que vimos, fue la de los KPIs o indicadores de gestión y la digitalización de compras, ¿no? Aquí es más que nada enfocarse en el desempeño y vimos que lo que no se mide no se va a poder mejorar, no se va a poder tomar decisiones, que hay que tener también KPIs claros. Es una forma también de control, de comunicación, de protección mutua. Exploramos también plataformas digitales que permitan automatizar, estandarizar y tener también trazabilidad. Y aquí nos acercamos mucho también a lo que veremos hoy y muchos de estos KPIs, por ejemplo, plazos de entrega, cumplimiento de calidad, tasa de errores, también se van a vincular directamente con cláusulas contractuales y a su vez con mecanismos de penalidad, de bonificación o renovación. ¿Y a qué me refiero? Que el contrato también se alimenta del trabajo previo, pero también se vuelve un marco para hacer cumplir ese desempeño medido. Entonces, ¿qué sigue? Y justamente lo que vamos a trabajar hoy, cómo formalizamos y negociamos todo ese proceso con inteligencia. Totalmente de acuerdo, Vilma, con lo que tú has dicho. Igual, si tienes alguna duda, María, la puedes escribir por el chat y adelante. No, no te preocupes. Y bueno, volviendo, y también para preparar el terreno, ya sabemos claro qué tipo de compra estamos haciendo, ya sabemos cómo clasificar los proveedores y cuál es su rol, ya tenemos herramientas también para evaluarlos, para medirlos, formalizar el vínculo. Nos toca elegir el tipo de contrato más adecuado según el riesgo y la naturaleza del servicio. Nos toca entender qué debe incluir sí o sí ese contrato y nos toca negociar bien con ética, con datos, con visión a largo plazo. Porque si llegamos a este punto y fallamos en el contrato, en la negociación, todo lo anterior puede venirse abajo. Un contrato mal hecho o una negociación sin preparación puede derivar en incumplimientos, conflictos, pérdidas económicas o incluso procesos legales. Por eso el tema de hoy no es accesorio, es el puente entre lo planeado y lo ejecutado, es donde se protege todo lo construido. Y lo más importante es donde el comprador se convierte en un verdadero gestor estratégico que no solo ejecuta órdenes, sino que diseña relaciones comerciales saludables, eficientes y sostenibles. Ahora vamos a pasar a la parte más medular, que es el contrato. Y quiero que desde ya reemplacemos la mente con la imagen fría, la imagen más burocrática que solemos tener sobre los contratos. Porque muchas veces pensamos en el contrato como un archivo más, un PDF que se firma, se archiva y se olvida. Pero hoy vamos a romper también esa visión. Y quiero que empiecen a ver el contrato como lo que realmente es una herramienta también de gestión, de alineamiento y de protección. Sobre todo esto último, protección. Y en compras, sobre todo cuando pasamos del operativo a lo estratégico, el contrato es mucho más que un documento legal. Una pieza clave que define cómo se va a ejecutar la relación comercial, cómo se va a medir y qué se hará si algo no sale como se espera. Y esto se vuelve aún más relevante en contextos como uno se puede enfrentar en el día a día, sea en una compra pública, una compra privada, de cualquier tipo de categoría, y donde la trazabilidad y la transparencia también no es negociable en realidad. Entonces, veamos juntos por qué un contrato bien hecho puede marcar la diferencia entre el éxito o el caos en una operación de compras. Primero, el contrato también define claramente las expectativas y responsabilidades. Esto parece básico, pero muchas veces no se cumple. Un contrato bien hecho debe responder claramente a preguntas como ¿qué estoy comprando exactamente? ¿Qué es lo que estoy esperando a nivel de entregables o productos por parte de un proveedor? ¿Qué estándares mínimos debe cumplir el producto o servicio? Y aquí me refiero también al tema de la calidad, cuándo, cómo y dónde se va a entregar, qué ocurre si sale algo fuera de lo pactado, porque si esas respuestas no están escritas, no existe nada. Y en el mundo real lo que no está escrito no se va a poder exigir. Y aquí es donde el contrato empieza a ser guía operativa y no solo legal, nos da también una base común entre yo como cliente y el proveedor para coordinar acciones, para planificar la ejecución y también para evitar excusas. Y segundo, el contrato también establece mecanismos de seguimiento y de control, ¿no? Un contrato no termina solamente cuando se firma, al contrario, también ahí empieza la verdadera función.
y es que desde ese momento que el contrato se convierte en una herramienta de monitoreo. Y la idea es que el contrato también tenga un cronograma, tenga una frecuencia de reportes, si es un proyecto, un calendario de entregas parciales, canales de comunicación establecidos, responsables designados que van a supervisar, en este caso, el servicio, la entrega de los bienes. Y si el contrato no tiene esto, lo que firmamos es una promesa ambigua. Pero si lo tiene, entonces podemos hacer seguimiento, comparar lo ejecutado con lo pactado y tomar decisiones con respaldo. Incluso podemos activar penalidades o bonificaciones con criterios justos. Y aquí es donde el contrato se convierte en herramienta no solamente jurídica, sino de gestión. Y tercero, también el contrato te va a permitir anticipar conflictos y también te va a establecer qué mecanismos hay de solución. Porque toda relación de negocios, por más transparente que sea, tiene un riesgo y no es que uno sea pesimista, sino también hay que planificarse. Pueden haber retrasos, cambios en el alcance, problemas con la calidad o incluso situaciones externas como, bueno, protestas, emergencias, pandemias. Y es ahí donde el contrato tiene que ser cláusulas, pero tiene que tener cláusulas de penalidades, escenarios de incumplimiento parcial o total, mecanismos de conciliación o arbitraje, condiciones también para modificación o ampliación del servicio, y de lo contrario, cada conflicto se convierte en una batalla. Pero si ya se definió el qué pasa si, la resolución va a ser más técnica que emocional. Y ese es otro valor del contrato. Te va a ayudar a mantener la relación profesional, incluso cuando surgen fricciones. Y cuarto, el contrato también te protege como organización frente a un riesgo operativo, un riesgo financiero, un riesgo legal. Y aquí sí hay mucho que decir, ¿no? Muchas veces los contratos que nos encontramos en campo o en el día a día están desactualizados, a veces está incompleto, o no está bien redactado en el sentido que no se considera bien el tipo de compra, la magnitud, y esos vacíos que quedan son muy peligrosos, ¿no? Por ejemplo, si no tengo alguna cláusula de confidencialidad en algún servicio de auditoría, ¿qué pasa si se filtra información sensible de la empresa, ¿no? Por ejemplo, mis planillas, los datos de mi personal, información que también me puede afectar, ¿no? O, por ejemplo, si no se incluye cláusulas anticorrupción, ¿quién va a responder si se descubre que hay colusiones, ¿no? Y todo esto se previene, se ordena y se respalda desde el contrato. Y aquí el rol también del comprador cambia, no solo compras, también eres responsable de que el acuerdo esté bien armado. No se trata de ser abogado, pero sí de tener algún criterio para poder revisar, para proponer algún ajuste, para exigir que el contrato refleje lo que se espera ejecutar, porque al final tú eres el que va a monitorear esa relación. Y si no entiendes lo que estás firmando o lo que estás gestionando, estás trabajando a ciegas. Entonces, para cerrar esta idea, el contrato no es una barrera burocrática, es una plataforma de orden, de seguridad, no es un obstáculo para trabajar con agilidad, es una garantía de que el trabajo se va a ejecutar como se acordó y tú como gestor de compras moderno debes verlo como una herramienta de gestión, no como una tarea del área legal. Y esta visión es la que hoy en día separa a un comprador operativo versus uno estratégico. Y si algún día están en auditoría, en una licitación o en medio de una disputa con un proveedor, el contrato va a ser su principal defensa, la hoja de ruta y también la fuente de legitimidad. Bien, vamos a pasar ahora a los aspectos más técnicos, que es la elección del tipo de contrato. Y uno de los errores más graves que podemos cometer es usar un solo tipo de contrato para todo. Es decir, estandarizar una misma plantilla para cualquier tipo de bien o servicio sin evaluar el contexto, sin evaluar las condiciones específicas, niveles de certeza, grado de riesgo asociado. Y firmar un contrato inadecuado no solo puede afectar tu cumplimiento operativo, sino que también puede tener implicancia legal, financiera, reputacional, logística. Por eso hoy vamos a revisar con profundidad 5 tipos principales de contrato, considerando sus usos típicos, las ventajas, los riesgos y lo que debemos tener en cuenta al momento de aplicarlos. Primero tenemos como primer tipo de contrato es el contrato de precio fijo. ¿Y qué es? En realidad es un contrato en el cual es muy utilizado, de hecho, en contextos donde el alcance está claramente definido. Bajo esta modalidad, ambas partes acuerdan desde un inicio un monto cerrado, un monto fijo que no va a variar a lo largo del contrato, salvo que se presente alguna circunstancia extraordinaria. Y este tipo de contrato es ideal cuando el producto o servicio a adquirir está estandarizado,
o tiene una ficha técnica muy clara, no hay ambigüedad técnica ni funcional y no se espera ningún cambio durante la ejecución. Por ejemplo, si quiero hacer un contrato de compra-venta, quizás para un vehículo en el cual ya tengo condiciones claras, ya tengo el color definido, ya tengo exactamente el modelo, quizás quiero que sea automático, la versión más equipada, y requiero, no sé, una cantidad ya definida, quizás 50, pero no hay variación, sé exactamente lo que quiero, entonces ya puedes perfectamente establecer un precio fijo desde el inicio. Y la ventaja principal de este tipo de contratos es que otorga también al comprador estabilidad presupuestaria, es decir, no va a haber ningún sobresalto, no va a haber ninguna variación. Y si el proveedor subestima sus costos, es decir, no lo cotiza de forma correcta, él asume el impacto económico. Y esto te va a proteger a ti como comprador frente a un incremento de precio inesperado que él probablemente no lo vio en su momento. Y sin embargo, el principal riesgo está en los cambios. Si el alcance se modifica durante la ejecución, es decir, si yo luego en el transcurso de, digamos, de la entrega del bien o el servicio, va a variar lo que estoy requiriendo por X motivo interno que pueda tener y se va a tener que aplicar quizás una adenda. La adenda es una modificación del contrato o una renegociación. Esto te puede afectar a ti, retraso de un proyecto o incluso encarecer más si se hubiera pactado otra modalidad. Además, si el proveedor no supo estimar bien, podría haberse intentado reducir la calidad de lo entregado para mantener también su rentabilidad. Y el contrato de precio fijo exige entonces una definición técnica clara, una supervisión también básica de cumplimiento, pero no es recomendable para contextos donde tú sabes que la flexibilidad va a ser relevante. Por otro lado, y el segundo tipo de contrato que tenemos es por tiempo y materiales. Y este modelo de contrato responde a una lógica completamente distinta. Aquí no se parte de un precio cerrado, sino que el proveedor cobra por las horas efectivamente trabajadas y por los materiales utilizados, aplicando las tarifas previamente pactadas. Se utiliza especialmente en servicios donde el alcance no está completamente definido o donde se espera que evolucione a medida que el proyecto avance. Por ejemplo, una consultoría para rediseñar procesos internos o el desarrollo de algún software a medida según las necesidades de una empresa, es probable que se requiera ir ajustando funcionalidades, integraciones, entregables parciales o validaciones según cada etapa del proyecto. Intentar ahí cerrar un precio desde el inicio sería forzar una certeza que no va a existir. ¿Y por qué qué ventaja tiene ese contrato? Es la flexibilidad. El proveedor se puede adaptar a los cambios, el comprador también puede redefinir prioridades conforme se obtienen resultados o bueno, se identifican más necesidades. Es también útil para mantenimiento correctivo, si los puestos varían según el problema detectado. No obstante, esta modalidad también tiene riesgos importantes, principalmente relacionados con el control de gastos. Si el comprador no implementa mecanismos de seguimiento eficientes como partes de trabajo diarios, hojas de control de horas, aprobaciones semanales o validaciones cruzadas, los costos pueden escalar sin control. Además, el proveedor no tiene un sentido fuerte de ser eficiente, ya que cada hora trabajada es una hora cobrada. Y este contrato suele recomendar si el área usuario, el equipo de compras, tiene capacidad para supervisar activamente la ejecución, registrar los avances y validar consumos reales. Luego tenemos el contrato de costo reembolsable. Y aquí en este contrato ¿qué indica, no? El comprador reembolsa todos los costos reales incurridos por el proveedor, más un margen de ganancia previamente acordado. Es un modelo utilizado en proyectos donde la incertidumbre es extrema. No se puede definir de forma realista ni el alcance completo ni los costos asociados. Se utiliza mucho en contextos como investigación y desarrollo, proyectos pilotos, innovación tecnológica, situaciones de emergencia donde la rapidez y la adaptabilidad priman sobre la precisión presupuestal. Por ejemplo, por dar un caso, ¿no? Si uno quiere desarrollar una solución, digamos, de biotecnología aplicada a una población vulnerable, tú no sabes qué materiales, o un ensayo clínico, ¿no? Tú no vas a saber exactamente qué materiales, qué pruebas, insumos van a ser finalmente necesarios. Si no sabes las cantidades, y lo más razonable va a ser ahí trabajar con reembolsos auditados. Este contrato también va a requerir una relación de mucha confianza entre las partes, también un sistema de control documental muy sólido, se va a tener que acreditar con facturas, con sustentos de pago, órdenes internas, notas de consumo y todo aquello que justifique cada sol invertido. Y el riesgo principal está en que el proveedor puede elevar sus costos o incluir gastos innecesarios si no hay mecanismos de revisión.
El comprador asume gran parte del riesgo financiero y debe prever la posibilidad de que el presupuesto real exceda el estimado inicial. Por eso ese tipo de contrato se usa con moderación, preferentemente en organizaciones que tienen equipos de control interno, contabilidad especializada y capacidad también para auditar en tiempo real. Y tenemos también como cuarto el contrato marco. Y los contratos marco en realidad o acuerdos abiertos son muy potentes cuando se tiene una necesidad recurrente, previsible en términos generales, en anticipación de tu demanda, pero variable también en volumen y tiempo. Por ejemplo, en lugar de hacer un proceso de selección cada vez que se necesita algo, eh, mejor te conviene firmar un acuerdo marco con uno o más proveedores de backup que te establezca condiciones base, por ejemplo, precios, calidad, tiempo de entrega, condiciones de pago, mecanismos de pedido y plazos máximos. Esto es muy útil para el tema de servicios generales, por ejemplo, en limpieza, en seguridad, en transporte o para suministros, papelería, artículos de ferretería, piezas de repuesto, donde los requerimientos pueden ser constantes, surgen durante todo el año de manera espontánea. ¿Y cuál es la ventaja de este contrato? Que este modelo lo que hace es reducir drásticamente la carga administrativa, además te permite consolidar volúmenes y negociar mejores precios. También es clave en contextos donde hay múltiples usuarios internos haciendo pedidos similares, ya que estandariza los criterios. Sin embargo, el riesgo está en no controlar adecuadamente los pedidos individuales. Si se pierde visibilidad o trazabilidad, puede acumularse gasto excesivo, convertirse en una fuente de dependencia y también es importante evitar que el proveedor relaje la calidad con el tiempo, por lo cual es necesario hacer un seguimiento por pedido, incluso si ya se tiene el marco firmado. Y este modelo es la base de los acuerdos marco o los Blanket Purchase Agreements en inglés y es esencial para organizaciones con múltiples centros de consumo con operaciones descentralizadas. Y ya te evitas destinar tiempo para buscar nuevamente proveedores, para nuevamente estar cotizando cuando ya tienes un precio estandarizado según cierta cantidad, ¿no? Que es lo más común. Y luego, un contrato por desempeño, que este modelo también representa una evolución en la lógica contractual, la que el proveedor no es pagado simplemente por entregar un producto, estar presente, sino por cumplir con un indicador de desempeño previamente acordado. Es decir, se paga por resultados y no por procesos. Por ejemplo, esto es muy útil en el tema de transporte. Una empresa de transporte, la cual tú tercerizas, puedes tener como condición que alcance una tasa mínima del 95% de entregas a tiempo. O una empresa de facility management que puede estar obligada a mantener una evaluación mensual de satisfacción por parte tuya de al menos 8.5 sobre 10. Y si no lo va a lograr, el pago también se reduce. Y si lo supera, también accede a la bonificación. Entonces, este tipo de contrato más alinea con objetivos estratégicos del comprador, que los alineo más que nada al servicio que me va a brindar un proveedor y me genera una lógica más de colaboración que se orienta más a la eficiencia y a la calidad sostenida. Y la aplicación también exige definir indicadores. Debe establecerse también el método de medición, la frecuencia, la persona o sistema encargado de hacerlo. El riesgo también está en mal definir los indicadores que pueden ser ambiguos o difíciles de medir. También puede haber resistencia al proveedor si siente que los criterios son injustos o mal calculados, pero bien aplicado, este contrato transforma la relación cliente-proveedor en una alianza estratégica basada en rendimiento y no solo en facturación. La elección del tipo de contrato no es un paso administrativo, es una decisión táctica y estratégica que debe tomarse en conjunto, no solamente entre el área de compras, también debes coordinar con tu área usuaria, con el área legal, con el área financiera, y elegir mal el contrato también puede generarte costos ocultos, un retrabajo, un conflicto innecesario, pérdida de control. Elegir bien, en cambio, puede permitirte gestionar un proyecto con claridad, te permite prevenir desviaciones, te permite construir relaciones comerciales saludables y cada tipo de contrato también responde a un contexto, un escenario distinto. Por ejemplo, si tienes certeza, vas bien con precio fijo, si te requieres flexibilidad, vas bien con tiempo y materiales, si hay mucha incertidumbre, costo reembolsable, si hay recurrencia, si hay pedidos recurrentes y homogéneos, vas por contrato marco y si lo que te importa en realidad más que el entregable es el desempeño, vas por un contrato por desempeño. Y con este criterio, ustedes también estarán en condiciones de recomendar, negociar, incluso rediseñar modelos contractuales según el contexto y los objetivos de cada organización.
Bien, una vez que hemos comprendido cómo elegir el tipo de contrato más adecuado y según el nivel de certidumbre, riesgo de proyecto, damos ahora también un paso más técnico, pero absolutamente también necesario, que es cómo yo construyo la estructura interna del contrato. Y aquí no basta con elegir bien el modelo, también hay que asegurarse de que el contenido esté completo, bien redactado, bien alineado con los objetivos de la organización. Un contrato puede estar bajo la modalidad correcta, pero si omite cláusulas clave o presenta vacíos, va a terminar siendo ineficaz en la práctica. Por esto vamos a desglosar elementos estructurales esenciales y básicos que tienen la mayoría de este tipo de contratos. Eh, y no importa si se trata de una adquisición simple o compleja, nacional o internacional, de producto o de servicio, en realidad son componentes que son la base mínima que todo contrato debe tener. Y empezamos también con el punto de partida, que es el objeto y el alcance. Aquí vamos a definir de forma precisa qué estamos contratando. No debe quedar ningún margen para la interpretación. El objeto también debe ser conciso, debe ser específico y el alcance debe detallar. ¿Qué se entrega? Si es un producto, si es un servicio, qué cantidades, qué característica técnica, en qué condiciones, cuál va a ser el formato que requiero que me entreguen, la presentación, la calidad esperada. ¿Qué se espera también como resultado final? Un buen alcance no es un párrafo genérico, es un documento técnico anexo que detalla estándares, requerimientos y condiciones específicas. De este punto también va a depender la posibilidad futura de exigir cumplimiento o aplicar penalidades. Un error muy común es usar frases vagas como servicio de mantenimiento general, sin detallar también qué equipos, cuántas veces, con qué insumos, en qué turnos, bajo qué condiciones, y eso te va a abrir la puerta al conflicto. En cambio, un alcance bien delimitado te va a permitir monitorear, ejecutar y controlar con claridad. Luego, tenemos los plazos y cronogramas definidos, que el contrato debe establecer con precisión los tiempos de ejecución. Eso te va a incluir tu fecha de inicio, tu fecha de término del contrato, hitos parciales si los hubiera, por ejemplo, entregas por lotes, actividades mensuales, fases del proyecto, tiempo máximo de atención o respuesta, vigencia y condiciones de renovación si van a aplicar. El cronograma debe ser coherente con el tipo de bien o servicio que se está contratando. Por ejemplo, no es lo mismo el plazo para entregar alimentos perecibles que el de instalar una infraestructura tecnológica. En contratos marco o abiertos se puede utilizar una cláusula de vigencia general, establecer que cada orden específica tendrá un propio cronograma. Tener plazos mal definidos o no definirlos en absoluto genera también incumplimientos difíciles de reclamar. Un proveedor puede atrasarse, si no hay una fecha límite acordada, no se le puede penalizar legalmente. Luego tenemos las cláusulas de penalidades y bonificaciones. Todo contrato debe ver el escenario de incumplimiento y no solo desde la lógica de la sanción, sino también desde la motivación. Por eso es fundamental incluir penalidades económicas por retraso, mala calidad, faltas reiteradas u otros incumplimientos objetivos, bonificaciones o reconocimientos por desempeño superior, cumplimiento anticipado, eficiencia, innovación. Estas cláusulas deben estar directamente conectadas al cronograma, al alcance, a los indicadores. Por ejemplo, se puede establecer una penalidad del 1% del valor mensual por cada día de retraso injustificado, con un límite del 10% del total del contrato, o dar una bonificación del 2%, o el porcentaje que tú definas internamente si supera una meta de calidad. Sin estos mecanismos, el contrato va a perder fuerza, va a perder fuerza como herramienta de control. Todo queda sujeto a conversaciones informales o decisiones arbitrarias, pero cuando las consecuencias están escritas, se activa una lógica mucho más profesional. Luego tenemos los indicadores de desempeño. El contrato también debe establecer cómo se va a medir tu cumplimiento y aquí vamos a hablar de indicadores concretos, verificables, conectados a los entregables y el valor agregado esperado. No basta con decir que el proveedor debe cumplir con calidad, también hay que definir cuáles son los indicadores, por ejemplo, tiempo de respuesta, porcentaje de cumplimiento de entregas, nivel de satisfacción del cliente interno, tasa de evoluciones, cómo se va a calcular la fórmula, la frecuencia, la herramienta, quién los va a medir, el área usuaria, la supervisión técnica, el monitoreo de compras, sistema automático, qué implicaciones tienen no cumplirlos, ¿no? Si tienen alguna penalidad, alguna alerta, alguna revisión, y los KPI se convierten al contrato un documento vivo, lo sacan del plano jurídico y lo llevan al plano operativo, como una extensión de lo que vimos en la clase anterior sobre medición y digitalización, pero ahora se integra legalmente al contrato. Luego tenemos la cláusula de propiedad.
intelectual y de confidencialidad. En cualquier contrato donde se generen entregables intelectuales como software, diseños, metodologías, informes técnicos, herramientas de gestión, es indispensable definir quién será el propietario de estos resultados. Si esta cláusula no existe, se puede asumir que el proveedor conserva también los derechos, lo cual puede impedir que el comprador los reutilice, los transfiera a terceros. Esto es muy común en contratos de tecnología, de branding, de capacitación o diseño industrial. Asimismo, la cláusula de confidencialidad protege a ambas partes de la divulgación no autorizada de información sensible. Esto puede incluir datos estratégicos, información financiera, bases de datos, especificaciones técnicas, cualquier otro contenido que tenga valor interno. Y una buena cláusula define qué se considera confidencial, qué usos están permitidos, cuánto tiempo dura la obligación de no divulgación, qué sanciones se aplican en caso de filtración. Ambos puntos son clave también para evitar conflictos legales futuros y para garantizar que el conocimiento generado durante la ejecución del contrato no sea mal utilizado. Luego tenemos el cumplimiento legal y firmas válidas. Todo contrato debe asegurar que cumpla con la normatividad vigente, tanto a nivel tributario como comercial, laboral, identidad. Esto va a incluir referencias a las leyes y normas aplicables, cláusulas anticorrupción de transparencia, de responsabilidad social, si corresponde, validación por área legal, especialmente con organizaciones con procedimientos internos, firmas de representantes autorizados con nombres, con cargos y documentos de respaldo si se requiere, poderes, RUC, escrituras. No basta con que el proveedor firme, hay que verificar que quien firma tiene la representación legal vigente y que las condiciones pactadas no contravienen políticas internas ni leyes locales o internacionales. Y este punto es especialmente sensible en contratos con instituciones públicas o proyectos financiados por organismos multilaterales, donde el control es más riguroso. Y una buena práctica que muchas organizaciones ya han institucionalizado es el uso de modelos contractuales preaprobados, actualizados periódicamente y adaptados a los distintos tipos de contratación, y eso puede ayudar mucho a reducir errores u omisiones, establecer también un lenguaje común entre compras, el área legal, acelerar también el proceso de revisión, incorporar las mejoras progresivas, eh, y por supuesto, ¿no? Estos modelos también deben ser flexibles, se puede ajustar mucho a las particularidades de cada caso, pero siempre partiendo desde una base sólida y validada, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una carpeta compartida con el área legal, ya tenemos contratos para diversos tipos de servicios que manejamos, situaciones y contextos, cosa que simplemente con esta plantilla lo que hacemos simplemente es reemplazar la información y hacemos también el tema del llenado más rápido y la revisión también de forma más eficiente. Entonces, con esto cerramos esta parte fundamental del proceso que es la arquitectura del contrato. Podemos hablar también, podemos haber elegido bien al proveedor, también definido la estrategia clara, evaluamos el desempeño y negociado con ética, pero si el contrato está incompleto, ambiguo o mal redactado, ese esfuerzo puede quedar en nada. El contrato es el marco jurídico, técnico y operativo que le da vida real a todo el proceso de compras. Un contrato completo no es uno largo, es uno coherente, ejecutable, medible y justo. Y como compradores estratégicos debemos tener capacidad de identificar si un contrato está bien armado, presenta vacíos, proponer mejoras que lo protejan de los intereses de la organización, alinear lo legal con lo operativo para que el contrato no sea un obstáculo, sino un habilitador. Bien, ahora que ya sabemos qué tipo de contrato usar y cómo estructurarlo correctamente, vamos a pasar al siguiente punto, que va a ser cómo vamos a dar seguimiento. ¿Cómo vamos a dar seguimiento a ese contrato durante su ejecución? ¿Qué herramientas vamos a usar? ¿Cómo cerramos el ciclo de cumplimiento? Así que vamos con eso. Entramos ahora a un momento crítico del proceso contractual, la ejecución. Hasta aquí hemos hecho mucho, elegimos correctamente al proveedor, definimos qué contrato usar, negociamos condiciones y estructuramos el contrato con todos sus elementos clave. Pero todo eso no sirve de nada si una vez firmado el contrato no se gestiona, no se monitorea, no se supervisa, y es por eso que decimos, sin seguimiento no va a haber cumplimiento. Y este es el gran error que cometen muchas organizaciones, pensar que el contrato termina con la firma, y la verdad es que ahí recién comienza la parte más sensible del proceso, que es la ejecución y su control. Y en esta fase es donde se consolidan o se pierden los beneficios que se negociaron. El proveedor puede tener la mejor disposición, pero si no hay seguimiento formal, los errores no se detectan a tiempo, las desviaciones se acumulan y las consecuencias suelen aparecer tarde, ya cuando es difícil corregir o reclamar.
Por eso, el contrato debe ser gestionado de manera activa, organizada y sistemática en tres momentos principales: antes de la firma, durante la ejecución y post cumplimiento. Antes de la firma es un paso que muchas veces se omite por apuro, pero va a ser muy fundamental. Antes de firmar el contrato ya debe haberse definido cómo se le hará seguimiento. Esto implica establecer KPIs operativos con los que se habla el desempeño, por ejemplo, porcentaje de entregas a tiempo, índice de reclamos, tasa de cumplimiento de estándares de calidad. También determinar la frecuencia de reportes, si se reporta cada semana, cada mes, cada fase, en qué formato, qué indicadores incluye. Planificar también reuniones de revisión conjunta entre el proveedor y la organización. Estas reuniones no solo son para resolver problemas, también son para revisar avances, retroalimentar, alinear expectativas, reforzar compromisos. Si todo esto se define después de firmar, cuesta más implementarlo, pero si se planifica antes, ya se deja claro que el contrato no es solo papel, sino es un acuerdo vivo que será monitoreado paso a paso. Luego tenemos que durante la ejecución es una fase en la cual el seguimiento debe ser constante, técnico y bien documentado. Es bueno tener un tablero de seguimiento, es decir, un panel que muestre los indicadores clave del contrato. Este dashboard o tablero de control te va a permitir visualizar el estado actual del contrato, detectar alguna desviación en tiempo real, priorizar acciones correctivas y comunicar de forma clara entre áreas. Y esto se suma también los reportes de avance, que deben ser más que un trámite. Un buen reporte incluye métricas, comentarios del proveedor, evidencias, fotos, certificados, actas, análisis de riesgo, planes de acción. Además, cuando se trata de contratos y servicios técnicos, obras o instalaciones complejas, el seguimiento debe incluir visitas técnicas in situ. Estas visitas permiten verificar de forma directa si lo entregado cumple los estándares, si el personal del proveedor es correcto, si las condiciones de seguridad, orden, puntualidad, comportamiento están alineados al contrato. Todo esto debe estar documentado con alguna acta, algún formato de supervisión, alguna bitácora, porque en caso de un reclamo, lo que no está documentado no existe. El seguimiento no es desconfianza, es gestión profesional de riesgo. Y a mayor criticidad del contrato, mayor debe ser también el nivel de monitoreo. Y cuando el contrato termina, no se debe también pasar directamente a archivo. Hay que cerrar el ciclo también con una evaluación estructural de cumplimiento. Y eso se hace a través de algún informe final que recoja el nivel de cumplimiento de alcance, de los plazos, de la calidad, el comportamiento general del proveedor, los resultados medidos con los KPIs pactados, cualquier desviación o aprendizaje que se haya registrado, y si el contrato también incluye cláusulas de penalidad o bonificación, es aquí donde deben aplicarse. Y esto no debe hacerse por intuición, sino con datos. Si el proveedor cumplió con el 100% de los indicadores y superó metas, se activa la unificación. Si incumplió plazos sin justificación, se activa la penalidad. Y este mecanismo va a fortalecer mucho la seriedad del proceso contractual y demuestra que el seguimiento tiene consecuencias reales. Además, es importante realizar una sesión formal de retroalimentación con el proveedor, no solo para reclamar o felicitar, sino para aprender. Este espacio te permite recoger buenas prácticas, corregir errores, ajustar cláusulas para futuras contrataciones y sobre todo fortalecer la relación comercial desde la transparencia. Y en organizaciones maduras, este paso se formaliza a través de modelos de lecciones aprendidas, matrices de mejora continua y actualización de modelos contractuales. Con esto queda claro que el contrato no se gestiona solo, necesita estructura, disciplina y compromiso. El seguimiento no solo evita problemas, también permite anticiparse a ellos, mejorar la calidad del proveedor y generar confianza entre las partes. Un contrato con buen seguimiento identifica a tiempo las desviaciones, activa correctivos cuando aún es posible y mejora el desempeño del proveedor a lo largo del tiempo. Y genera también evidencia objetiva para futuras decisiones, renovar, modificar, cambiar del proveedor, ajustar el alcance, escalar el modelo. De nada sirve tener cláusulas sofisticadas si nadie te las va a medir. De nada sirve haber negociado con inteligencia si después no se controla, y el seguimiento es la que va a convertir el contrato en herramienta efectiva, útil y sostenible. Ahora que hemos visto cómo se gestiona un contrato durante la ejecución, vamos a pasar a revisar cómo el contrato también te protege jurídicamente a ambas partes y qué cláusulas también te van a ayudar a garantizar seguridad legal, integridad y cumplimiento real de contextos complejos. Entonces, en cualquier relación comercial, especialmente en compras, la dimensión jurídica del contrato no puede tratarse como un apéndice, como algo que ve solo el área legal. Debe ser también comprendida, asumida por nosotros, porque nosotros somos los que gestionamos el día a día esa relación y quienes debemos anticipar los riesgos más allá de lo técnico.
Por eso vamos a revisar ahora las principales cláusulas y disposiciones contractuales que garantizan la seguridad jurídica para ambas partes, para comprador y para proveedor, es decir, no solo para protegernos nosotros, sino también para asegurar que el proveedor conozca sus límites, sus deberes y derechos de manera transparente. Y una de las herramientas más claras de control jurídico de un contrato es la cláusula de penalidad económica o monetaria. Y esta cláusula se establece de forma objetiva eh, qué consecuencias tendrá el incumplimiento de los términos pactados y no solo como advertencia, también como mecanismo de compensación. Por ejemplo, si un proveedor entrega fuera de plazo un servicio crítico como seguridad, alimentos o un personal médico, el retraso también te puede generar pérdida o incluso poner en riesgo una operación. La penalidad en este caso te permite cubrir parcialmente ese perjuicio económico. Se suele calcular como un porcentaje diario del monto contratado. Esta cláusula te va a ayudar a eh, que esto esté también conectado con tus indicadores de desempeño y tus cronogramas previamente definidos. Y también lo más importante es que sea ejecutable. Es decir, se debe dejar claro cómo se aplica, cuándo se cobra, quién lo valide y cómo se comunica al proveedor. Un contrato que incluye penalidades bien estructuradas genera disuasión, orden y compromiso desde el inicio. No es un castigo, es una herramienta preventiva. Luego, otra cláusula fundamental para garantizar seguridad jurídica es la de rescisión anticipada, también conocida como la terminación anticipada o resolución del contrato. Esta cláusula te va a permitir a una o a ambas partes dar por finalizado el contrato antes del vencimiento natural cuando se presenten causas justificadas previamente previstas. ¿Y qué cláusulas comunes de rescisión anticipada existen? Por ejemplo, un incumplimiento reiterado por parte del proveedor, algún cambio sustancial en el contexto del contrato, riesgo legal, riesgo de corrupción, riesgo de seguridad o reputacional, falta de documentación o no cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales, ambientales. La rescisión anticipada puede ser unilateral por una parte o por mutuo acuerdo y debe indicar claramente el procedimiento a seguir, el plazo de aviso previo, por ejemplo, con 15 o 30 días de antelación, las condiciones para la liquidación del contrato, la posibilidad o no de aplicar penalidades en caso de rescisión por causa atribuible. Y esta cláusula también te protege a ti y a la organización de que haga tratado a un proveedor que no cumpla, que no colabore, que represente un riesgo creciente y permite reemplazarlo a tiempo sin necesidad de entrar en litigio. Y en un entorno cada vez más regulado, más transparente, los contratos también deben contener cláusulas expresas de confidencialidad y compromisos de anticorrupción. No es una opción, es también obligación. Las cláusulas de confidencialidad establecen que el proveedor no puede divulgar información interna, técnica, estratégica o sensible a terceros. No puede usar esta información para fines propios ni en beneficio de otros clientes. Debe custodiar con seguridad toda la documentación generada ante el contrato. Debe extender esta obligación a su personal y subcontratistas. Esta cláusula también protege a la organización frente a fugas de información, filtraciones, robo de datos o uso indebido de tecnologías o metodologías desarrolladas. En paralelo, la cláusula anticorrupción establece que el proveedor se compromete a actuar conforme a principios de integridad, ética y legalidad, que declara no haber ofrecido, entregado o prometido ningún tipo de beneficio indebido a funcionarios o trabajadores para obtener contrato, que acepta también ser retirado del contrato si se detectan actos de colusión, cohecho, tráfico de influencias o simulación contractual. Son cláusulas indispensables cuando se trabaja con fondos públicos, cooperación internacional, empresas con políticas de compliance, y son también un respaldo frente a auditorías o procesos legales. No puede ser genérico, sino operativo. Y uno de los mecanismos más eficaces para alinear desempeño y legalidad es vincular los pagos contractuales a la verificación de cumplimiento. ¿Y a qué me refiero? Que solo se va a poder facturar luego de haber entregado el bien o servicio luego, según lo pactado, debe presentarse documentación de soporte, un acta de conformidad, algún informe técnico, evidencia fotográfica o digital, certificados de calidad, no tendrá derecho a pago si no ha cumplido con los indicadores mínimos o con los plazos establecidos. Incluso se puede establecer que un porcentaje del pago total, por ejemplo el 10%, sea retenido como garantía y liberado solo una vez verificado el cumplimiento total del contrato o pasado un periodo de garantía. Este tipo de condición fortalece el contrato como un instrumento de control y va a evitar pagos por servicios deficientes, incompletos, ejecutados. Adelante, adelante Cruz. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, perfectamente.
En esa parte, por lo menos mencionó la retención del 10% hasta que se verifique que el proveedor cumpla con el pedido. Pero por lo menos en el caso, yo soy de Venezuela y las tasas van cambiando mucho. ¿Ese 10% sería congelado al momento en que se entrega el servicio o sería ese 10% a medida que avanza el tiempo sin importar la tasa que suba o baje? No, en este caso, por ejemplo, cuando son contratos privados, el mecanismo a nivel de porcentaje que uno defina lo va a definir cada empresa o cada comprador en coordinación con su área legal. Es decir, yo he dado en este caso de ejemplo el 10%, pero esa tasa o ratio puede variar según cómo lo defina cada empresa, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a veces trabajamos con 5%, un poco menos, porque también tenemos que tener en cuenta que si ponemos una penalidad muy alta, no va a ser muy factible y tampoco de mucho interés para posibles proveedores, ¿no? Y lo usual es en realidad que cuando se hace una retención de este tipo como garantía, solo se va a liberar una vez que esté verificado el cumplimiento total del contrato, ¿no? O en este caso, si es un entregable, por ejemplo, si un entregable, a veces te hacen, por ejemplo, en el caso de servicios de consultoría, se maneja por productos o entregables. Y se puede dividir en 4 entregables, que puede tener, digamos, 25% de equivalente al 100% del contrato. Es decir, cada entregable equivale a un 25%. Y lo que yo puedo hacer si no me estás cumpliendo, dentro de la fecha que sea establecido en el contrato, es que te aplico una penalidad del 10% al monto, ¿no? Y se puede liberar. O u otra forma también es, te penalizo, ¿no? Te penalizo quizás con una fórmula que a veces se suele aplicar, en la cual te voy descontando según los días que el proveedor se está demorando, ¿no? Pero esto sí es totalmente manejable. De hecho, bueno, el Estado ya tiene bueno, el Estado peruano en este caso también maneja una fórmula de penalidad por día, en el caso de demoras, pero igual esto es un poco, hay un poco más de libre albedrío para nosotros poder establecer alguna penalidad o el tipo de, digamos, de cómo queremos condicionar al proveedor en el caso de una demora o falla que pueda tener, ¿no? Ok, profe. Y otra duda, por lo menos en el caso de que no sea como usted mencionó, que se entregan los productos y ya se cumplió, sino que sea una labor de mantenimiento que amerita tiempo, ejecución, suponga que una semana, termina el mantenimiento y tienen garantía, pero uno al terminar el mantenimiento cancela la totalidad de ese trabajo porque lo realizaron, pero si en el momento de, no sé, el mes, hay algún tipo de falla, ahí ¿cómo se aplicaría el reembolso? Ya, mira, habría que analizar también exactamente si van a hacer algún tipo de mantenimiento, sea preventivo, correctivo, saber en qué tipo de contexto, a qué tipo de bien se va a aplicar y también la idea es que antes de tú hacer el contrato tengas bien analizado ese tipo de situación, ¿no? Y posibles también riesgos que puedan haber en el camino, ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, tú me estás mencionando este posible riesgo que puede ocurrir, ¿no? Que dentro de, probablemente se han hecho, voy a dar un ejemplo un poco más sencillo. Digamos, yo estoy en una oficina, tengo equipos de aire acondicionado, estos requieren un mantenimiento preventivo que usualmente, dependiendo de la marca, se hace cada 6 meses. A la empresa que he contratado, realiza el mantenimiento preventivo, limpia los condensadores, los evaporadores, los deja todo ok, pero luego lo que pasa es que, como tú mencionas, al mes está presentando una falla, ¿no? Entonces, ahí en el contrato la idea justamente, como lo he mencionado, es establecer también mecanismos que permitan, ante una controversia o una situación en la cual genere un poco de suspicacia, poder evaluar también la determinación de la responsabilidad, ¿no? Porque también hay que definir exactamente si se debe también a que el equipo está fallando, no sé, algún componente y se debe también a un tema del tiempo del activo que está teniendo y va a corresponder también a la empresa que tenga que pagar adicionalmente al mantenimiento preventivo uno correctivo, no sé si un cambio de repuesto, la pieza o lo que corresponda, pero si en todo caso se determina que la falla se debe quizás a un mal movimiento por parte del personal, de la empresa, y eso ha generado que suceda ahí, digamos, ahí sí se puede aplicar, digamos, si se ha definido dentro del contrato que sea un reembolso,
se hace un reembolso, ¿no? Pero todo va a definir exactamente los términos y condiciones que se han hecho previo al contrato, es decir, a la negociación que tú has quedado con tu proveedor, es decir, cómo vamos a solucionar este tipo de situaciones que se puedan presentar, ¿no? La idea es tener ya bien definido antes de firmar el contrato exactamente ese tipo de escenarios y definir los mecanismos de solución que nos permitan solucionar estas controversias. Veo una pregunta de Vilma. Cruz, no sé si te quedó todo claro y si igual tienes alguna otra consulta, adelante. Muchas gracias, sí. Ya, perfecto. Vilma, a ver, voy a mencionarlo. Los lineamientos para una compra tanto en el sector estatal o privado no se cumplen con las medidas de desempeño. Leemos por lo general las defraudaciones, no cumplimiento del contrato o el impacto negativo ante la sociedad. ¿A qué se debe esta anormalidad si las cosas para las compras están bien definidas? Eh, no sé, probablemente te refieres un poco más al contexto peruano y un poco cómo se gestionan las compras públicas o las contrataciones públicas. Por ejemplo, de hecho, el Estado tiene procedimientos sólidos, de hecho, ya define los mecanismos de cómo actuar ante controversias, pero bueno, lamentablemente, justo también lo que mencionabas, también el tema de la ética, el tema de la labor del funcionario público, el deber moral que puedan tener, ¿no? A veces ese tipo, esos factores más cualitativos pueden influir bastante en cómo se gestiona ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, en el Estado, no he visto que apliquen, por ejemplo, el Estado tiene un proceso un poco más rudimentario, al menos en el peruano, en el tema de medir el desempeño del proveedor, ¿no? Lo que más aplican usualmente son penalidades, anticumplimiento por demora o entrega. En el caso de contratos por proyectos de, bueno, no sé si han escuchado el término de PC, que es ingeniería, adquisiciones y construcción, digamos, sí se tiene medido el tema de o sea, hay etapas, ¿no? Durante una construcción hay una fase inicial, luego hay una fase intermedia y hay una fase final, ¿no? El tema que se diluye un poco la situación es que se pierde mucho tiempo cuando hay controversias durante el contrato, hay variaciones por un lado por parte del proveedor, o por otro lado vienen por parte del Estado, y hay muchas diferencias, ¿no? Eh, la idea aquí es tener las buenas prácticas, ¿no? Usualmente esto es más replicable en organizaciones que tienen una madurez empresarial mayor, eh, un tamaño más considerable, pero la idea es que poco a poco se pueda ir implementando en todas las escalas, ¿no? En el lado estatal, lamentablemente, bueno, la coyuntura política no favorece mucho y tampoco los funcionarios públicos que tenemos actualmente, pero de que hay los procesos y hay los mecanismos, están, ¿no? La idea también es nosotros, incluso dentro de compras, ¿no? ¿Cómo gestionamos nosotros? Pasa lo mismo con el funcionario público, ¿cómo gestionan ellos? A veces algunos no tienen preparación, hay más intereses propios, lamentablemente influyen muchos factores y esto sucede en realidad, es parte, lamentablemente creo que a nivel de Latinoamérica es una situación recurrente, ¿no? No sé si hay otra consulta, creo que no, entonces seguimos adelante. Bueno, ya cerrando un poco y un poco lo que hemos visto ahorita con el contrato, que bueno, además de ser guía operativa, también debe funcionar como un instrumento de defensa legal tanto para el comprador como para el proveedor. Las penalidades deben estar bien definidas, garantizar que los compromisos tengan consecuencias. Otro consejo también que puedo dar, nunca confíes en nadie. Por eso justamente se establecen este tipo de penalidades. También la otra posibilidad que uno debe considerar es la rescisión del contrato, ¿no? Porque te va a proteger en caso un proveedor no tenga un buen desempeño, a pesar que, bueno, ha tenido buenas referencias, te ha hecho una propuesta técnica sólida, uno nunca debe dar las cosas por sentado, ¿no? Jamás. Eh, también las cláusulas de confidencialidad y de corrupción también te va a preservar mucho la integridad institucional. Eh, de hecho, sí pasó un caso en el cual se contrata un proveedor y lamentablemente, si bien no a la empresa, en este caso no había sucedido el caso, pero se había enterado, bueno, en nuestro caso nos enteramos, eh, que un cliente que estaba manejando con esta empresa tenían actos de colusión y lamentablemente igual, dependiendo, bueno, en nuestro caso como tenemos políticas de anticorrupción, también por el tema de los proyectos que manejamos, se tiene que diluir el contrato, ¿no?
por un tema también de proteger y legitimar también tu reputación, porque eso también al final puede generar un daño entre tu marca y de la imagen que tú quieres visibilizar. Ahora, otra buena práctica también es justamente lo que mencionó Cruz, es que hay que vincular también los pagos al cumplimiento, ¿no? Asegurar también que los recursos se usen con eficiencia y responsabilidad. Y cuando las cláusulas están bien redactadas y correctamente aplicadas, la organización puede actuar con confianza, con previsibilidad y legitimidad, incluso en un escenario adverso, ¿no? No se trata de llenar el contrato de cláusulas por llenar, se trata también de construir un marco jurídico, funcional, preventivo y equilibrado que genere confianza sin dejar vacíos. Y como profesionales de compras debemos conocer estas cláusulas, entenderlas, saber también cuándo aplicar y asegurar que estén presentes en cada contrato relevante que gestionemos. Con esto claro, vamos a pasar a otro punto clave, que es la negociación. Y bueno, hablemos ahora este componente crítico y paradójicamente el más malentendido en el proceso de compras. En muchas organizaciones, y eso sucede tanto en pequeñas como en grandes, aún se cree que negociar es simplemente pedir descuentos. Hola Julián, ¿qué tal? Eh, pues, Hola, profesor. Qué pena yo, antes de pasar a este tema, para el sí, tema de proteger la propiedad intelectual o, por ejemplo, en temas de diseños, ¿qué pasaría si la empresa contratista deja que se cierre el contrato y pueda hacer mal uso de esos entregables? O el contrato puede quedar, no sé, vigente de por vida o no se cierra. ¿Qué pasaría en esos casos? justamente cuando hay temas de, por ejemplo, propiedad intelectual, confidencialidad de los datos, justamente estas cláusulas establecen que uno, digamos, la relación que hay ahorita entre yo como cliente y proveedor, al proveedor también lo condiciono, que netamente todos los entregables que están manejando quedan a propiedad de yo como cliente y él tampoco tiene ningún derecho a hacer alguna distribución de dicho entregable eh, para cualquier fin, sea a favor de ellos para una consecución de una retribución económica o un fin publicitario, porque a veces pasa que ¿qué haces con este tipo de diseños industriales o de otra índole, ¿no? Lo quieres también vender como parte de tu portafolio o parte también del negocio que quieres difundir y quieres un poco mostrar exactamente qué tipo de trabajos has realizado. Pero si este tipo de diseño industrial bueno, o entregable que puede involucrar quizás a ti como cliente, te puede afectar en el tema a nivel de competitividad, a nivel de información sensible, interna que puedas tener o que no quieres que se pierda también la competencia, justamente lo que hace el contrato y esta cláusula es condicionar también a este proveedor a que no tiene ningún derecho a hacer ninguna difusión o compartir o comercializar lo que te está entregando a ti y de hacerlo, igual puedes establecer ahí que se va a acudir al tema jurídico según la normativa vigente del país, que creo que en este caso sería Colombia, bueno, en este caso también Perú, a la entidad correspondiente, y se aplicará también las acciones judiciales del caso, ¿no? Usualmente, esa es la forma más idónea de proteger, digamos, los intereses de la organización donde trabajes o tu empresa propia, ¿no? Porque justamente lo que menciono, no, uno no puede confiar en nadie y si en caso te enterases de que lo han hecho, justamente el contrato ahí te respalda para que puedas tomar las acciones judiciales del caso y es más, sustentar también que ese entregable o diseño industrial corresponde a tu propiedad, ¿no? Porque si no hay nada que avale que justamente tú tienes la propiedad o derecho de ese diseño o producto o lo que corresponda, también no vas a tener cómo tú sustentar y defender, digamos, la propiedad, digamos, intelectual de lo que estás, digamos, bueno, lo que me han mandado a producir o realizar, ¿no? Justamente a veces pasa que, no sé, yo contrato a un diseñador, le pido que me haga una marca, un logo y todo lo demás, y son de un momento para otro que esta marca empieza a crecer bueno, en este caso, en Perú tenemos Indecopy, donde uno registra las marcas pero yo como cliente le pagué a otra persona para que lo haga, pero no tengo ninguna evidencia, ningún contrato, nada que justamente acredite que esta marca me pertenecía a mí y yo le había mandado a tal diseñador para que la haga, ¿no? Y luego, como crecí tanto, ahora tengo que estar negociando con esta persona para que me pueda dar la propiedad de la marca a pesar que le pagué. Pero fue porque la persona se adelantó primero y la registró ahí en esta entidad y supuestamente en teoría tiene la propiedad de la marca, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Y justamente es lo que nosotros debemos respaldar cualquier tipo de acción que hagamos, ¿no? Y más en lo que has mencionado, Julián.
De hecho, muchas gracias por la pregunta que has hecho. Pero qué pena, o sea, quiere decir que ciertas cláusulas de un contrato sí pueden tener, no sé, una vigencia vitalicia, porque es que, por ejemplo, en la Así empresa es, donde yo correcto. trabajo, son diseños de parques infantiles y puede Ujú. pasar que uno cierra el contrato, ya hizo todo el proceso documental de archivarlo, que porque ya lo dimos por cumplido y no hay penalidades, no hay nada, pero a los 3 años se da uno cuenta de que hay un desarrollo por ahí X en la calle. ¿Se vuelve a activar esas cláusulas o qué pasa? Sí, en realidad, siempre y cuando tú las precises dentro del contrato, por ejemplo, la periodicidad, por ejemplo, tú puedes indicar exactamente que estas cláusulas y condiciones se mantienen más allá de la finalización del servicio muy puntual que hemos establecido dentro del contrato, ¿no? Porque justamente, ¿por qué motivo tú quieres extender estas cláusulas y va más allá del término del servicio que has acordado, ¿no? Para proteger temas de intereses a nivel de confidencialidad de datos, de propiedad intelectual o algún otro derecho que sabes que a la larga te podría generar alguna problemática, ¿no? Por ejemplo, donde trabajo actualmente, trabajamos con proyectos de investigación y se trabaja mucho con datos sensibles de niños, niñas, adolescentes, y en este caso también se puede contratar a investigadores, los cuales también nos brindan productos. Pero justamente para poder nosotros tener la propiedad de todos esos productos que nos entregan, también proteger los datos, hacemos que el contrato se expresione específicamente que a pesar que haya finalizado el contrato, las demás cláusulas se mantienen este, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hay que ser súper claro con eso, ¿no? Esa es la idea también de uno protegerse, ¿no? Pero si tú no lo has establecido dentro de tu contrato, eh, pues no vas a tener con qué reclamar, ¿no? A ver, eh, conflictos de interés. Ah, buena pregunta. Profesor, disculpe, los contratos a veces mencionan conflicto de interés, pero no comprendo del todo cuáles serían los casos desfavorables que involucran proteger esta sección. Es importante destacarla para todos los contratos. Existen casos en que es beneficioso no indicar la prohibición del conflicto de intereses. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Pero usualmente yo he visto más el conflicto de intereses en temas de cuando uno hace una especie de precalificación, ¿no? En el sentido, a ver, para un ejemplo, ¿no? Quizás cuando hemos pasado un proceso de selección de personal, por ejemplo, te pueden hacer preguntas de vetting o de filtro previo en el cual te indican, ¿tú conoces algún colaborador que esté trabajando, no sé, en la empresa que estás postulando? ¿O conoces quizás bueno, has tenido dentro de tu familia alguna persona que esté trabajando en el sector público, alguna entidad del gobierno? ¿Y por qué no? Porque probablemente lo que pasa ahí es que se protegen porque tienen también proyectos en los cuales justamente les piden que no pueden tener personal involucrado, en la cual puede generar una especie de, en teoría, por así decirlo, de colusión o inclinar a favor de la balanza, dependiendo también del área donde estés, ¿no? Pero mira, o sea, yo creo en realidad, pero más que creer, en realidad va a depender mucho del contexto, ¿no? O sea, va a depender exactamente en qué tipo de situación, ¿no? Pero sí creo que los conflictos de interés va más que nada para el tema de proyectos. Todo lo que sea proyecto, por ejemplo, de construcción o involucre también al sector público, es lo más recomendable aplicar eso y de hecho es lo que más se aplica como forma mandatoria, porque justamente como se maneja también el heraldo público, fondos, se trata también de proteger y garantizar también la transparencia dentro del proceso, ¿no? Pero de ahí, si me hablas de índole privada, va a depender mucho del contexto, ¿no? Si realmente no me afecta en nada, pues no lo incluiría en realidad, no vería necesidad. Y justamente la idea es también analizar, ¿no? La situación exactamente de qué vamos a contratar, qué tipo de contrato estamos aplicando, para qué. Pero si tú no ves ningún riesgo, pues no lo aplicaría. Bueno, chicos, vamos a seguir para que no nos gane el tiempo. De hecho, se ha reducido bastante. Ya, a ver. Bueno, volviendo al tema, estamos hablando del tema de negociar, ¿no? Que es uno de los grandes errores por ejemplo, uno de los grandes errores de un comprador inexperto es que es centrar toda la negociación en el menor costo, ¿no? Eso te puede dar también una falsa sensación de eficiencia y un enfoque más que nada profesional va a ser el hecho de considerar plazos de entrega, condiciones de pago, o sea, tienes que
incluir múltiples variables en tu negociación, ¿no? Cada una de esas variables tiene un valor oculto y negociar es aprender a mover esas piezas con criterio, buscando el equilibrio entre el costo, el beneficio y la sostenibilidad. Un contrato que cueste un 5% más, pero incluya mejores garantías, atención personalizada y mayor flexibilidad, puede resultar más rentable a mediano plazo que uno más barato, pero inflexible, impersonal o riesgoso. También no improvisemos en la negociación, ¿no? También te va a requerir mucha preparación estratégica y uso de información. ¿Y a qué me refiero con información? La idea también es que a la hora de nosotros entrar a una mesa de negociación, tenemos 3 niveles de información. Tenemos la información del mercado, tenemos la información del proveedor y la información interna, ¿no? Información del mercado puede ser cuál es el comportamiento de la demanda de mis clientes, si hay escasez o sobreoferta de un producto o servicio que quiero adquirir, qué factores macroeconómicos pueden afectar el precio, ¿no? Por ejemplo, el tema de transporte, los fletes, los tipos de cambio, la inflación, qué ofrecen también los principales proveedores, qué innovación hay. Información del proveedor también es cuál es la estructura de costos que te quiere cobrar, qué parte de su precio es margen, insumos, logística, en qué situación está, cuál es su salud financiera, está en expansión, es decir, está en crecimiento o se está contrayendo, o sea, es decir, está decreciendo, si tiene clientes similares a ti, cuánto va a depender, o sea, cuánto tú de valor vas a expresar para él en temas económicos, y tu información interna va a ser cuánto de presupuesto yo tengo, mi grado de urgencia, flexibilidad que yo voy a tener, qué puedo negociar y cuáles son mis no negociables, quién va a tomar la decisión final dentro de mi equipo. Y a esto también le puedes sumar herramientas como análisis del costo total de propiedad, el benchmark de precios, modelos de escalamiento de volúmenes, matrices de valor riesgo, y negociar también impacta la relación comercial a largo plazo. Negociar implica gestionar emociones, tiempos y escenarios. Y negociar en compras en realidad es mucho más que buscar el precio más bajo, es construir relaciones profesionales, éticas y estratégicas basadas en criterios objetivos. Y un negociador profesional debe llegar preparado, escuchar más de lo que habla, no conocer sus límites, pero también sus alternativas, no caer en un juego emocional, buscar solución conjunta y siempre documentar también lo pactado. Justamente por eso les mencioné el tema del contrato, ¿no? Documenta todas tus acciones y lo que quieres proteger. Porque lo negociado hoy va a ser ejecutado mañana y lo que se firmó con inteligencia será lo que te va a respaldar o exponer a tu organización ante cualquier auditoría, reclamo o decisión futura. Y con esta base clara sobre qué implica negociar en compras, pasamos ahora a comparar dos enfoques comunes. La negociación distributiva basada en el ganar, perder, es decir, uno gana, uno pierde, o una negociación integrativa que se enfoca más que nada en un valor compartido, es decir, yo gano, tú ganas. Y aquí también quiero explorar el método de negociación de Harvard, que es una herramienta poderosa para profesionales como ustedes, y vamos con eso. Entonces, por un lado, tenemos la distributiva, o también conocida como la de suma cero, en la que uno gana, el otro pierde, y la otra es la integrativa. Aquí buscamos ampliar valor total disponible para ambas partes. Cada una tiene características, aplicaciones y riesgos. Aquí la idea es que sepamos entender cuál aplicar según el contexto, el tipo de relación y mis objetivos estratégicos. Y la distributiva, ¿no? Es un enfoque que parte de una idea de que hay un valor fijo que se debe repartir. Lo que yo tengo, tú lo vas a perder. Es como una torta que no se puede agrandar, solo cortar en diferente proporción. Y es una estrategia muy común cuando se trata de compras simples, de bajo valor, alto volumen o muy estandarizadas. Es decir, no me voy a poner a negociar por, no sé, 10 lapiceros, o sea, suministros, de oficina, cosas que ya sabes que ya tiene un precio fijo dentro del mercado, o sea, no va a haber mucha variación en la negociación, no va a haber mucho sentido. Tienes justamente un exceso de proveedores en el mercado, múltiples proveedores. Yo como comprador tengo un poder de decisión, pero sin una dependencia crítica de ese suministro, y la relación comercial va a ser muy puntual y sin intención mucho de continuidad, ¿no? Es decir, no me interesa tanto hacer un acuerdo colaborativo ahí. Y alguna táctica típica de negociación aquí es como que hacer oferta inicial agresiva, establecer puntos de anclaje bajo, aplicar presión por plazo. Por ejemplo, el tema de suministros de oficina, más me interesa que llegue lo más pronto posible, ¿no? Eh, También pedir algún beneficio adicional si se derrama a cambio. Otra táctica un poco común que he visto es que le puedes decir que te vas a ir con la competencia y que puede mejorar un poco las condiciones.
En el corto plazo, ese modelo puede parecer efectivo, conseguir una rebaja, un beneficio extra, una condición favorable, pero sus limitaciones y riesgos son muy claros, ¿no? El proveedor también se puede sentir presionado, se puede sentir humillado, se puede sentir marginado, puede responder con baja calidad, lentitud o cumplimiento mínimo, porque el error de estar, hay una jerga en Perú, para que quizás lo puedan entender mejor, interesa pesetear. ¿Qué significa pesetear? Lo minimizo al proveedor. Siempre quiero reducirle al máximo el valor, ¿no? Y eso es un grave error, ¿no? Porque esto va a generar que no haya ningún tipo de fidelización ni interés en mejorar la oferta en futuras oportunidades, porque te va a ver a ti por una persona que simplemente ve el precio y no le interesa nada más y ve más que nada un beneficio desde una parte, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque pierdes la posibilidad de generar valor adicional, porque el foco está en pelear por el mismo recurso y no crear una solución conjunta. Y por otro lado, la integrativa es construir un acuerdo duradero y con valor compartido. Entonces, es una lógica completamente distinta y vas a reconocer que ambas partes tienen intereses legítimos y distintos, pero que a través del diálogo estructurado, la transparencia y la colaboración es posible ampliar el valor total del acuerdo. Aquí no se trata de dividir una torta preexistente, sino de cocinar una torta más grande para que ambos puedan beneficiarse de manera proporcional y sostenible. Y este modelo se aplica cuando el contrato es de mediano o largo plazo, el bien o servicio tiene complejidad técnica o alto impacto operativo, hay mucho riesgo si cambia de proveedor por un costo de transición o curva de aprendizaje, la organización, empresa busca desarrollar proveedores clave, el entorno es volátil y se requiere flexibilidad, innovación, co-creación de soluciones, la negociación integrativa se basa en preguntas más que en imposiciones. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti, tanto yo como cliente, como proveedor, en este contrato? ¿Hay algo que yo pueda ofrecer a cambio de mayor volumen? ¿Qué escenario sería justo para ambos si suben los costos logísticos? ¿Qué podemos hacer juntos para mejorar los plazos sin sacrificar calidad? Entonces, aquí lo que yo quiero buscar es un interés real, no solamente una posición declarada, ¿no? Y eso lleva también a ver soluciones creativas, quizás ver pagos escalonados que le permita a él tener flujo de caja más rápido, ajustar las entregas, quizás integrar mis riesgos con él a fin de compartirlos, mejorar también las condiciones futuras. Y la idea aquí es obtener beneficios como tener una relación comercial más sólida, el proveedor también se compromete más a que yo como empresa crezca, porque sabe que soy un buen cliente, tiene mayor disposición a resolver problemas, se construye también contratos más flexibles, más realistas, más sostenibles. Y este enfoque también requiere un poco más de preparación, más diálogo, más tiempo, pero exponencialmente mayores. Adelante, Cruz. Permiso, profe, tengo una duda. En el Sí, caso de que se consolide el negocio integrativo y ya haya pasado tiempo, ambas empresas funcionan adecuadamente, pero existe una crisis del proveedor hacia nosotros, la empresa. En ese caso, que la empresa necesite agilizar el proceso o tener la materia prima lo antes posible, porque también tienen sus pedidos, y se selecciona otro proveedor para poder solventar esa situación, ¿cómo quedaría la relación entre el proveedor que ya lleva años de servicio? O sea, ¿se pondrían más tensas las relaciones o podría haber algún conflicto en esa parte? No sé si se pierde ese vínculo entre los acuerdos comerciales ya por años de servicio. yo analizaría ahí dos puntos, ¿no? Uno, si yo tengo exclusividad con ese proveedor. Y dos, si estamos hablando también de materias primas, insumos clave también para el tema de mi proceso productivo, en este caso, no sé, yo estoy fabricando algún producto de consumo masivo y justamente el suministro o insumo que me está brindando este proveedor es crítico para mí. Igual parte, justamente lo que hemos visto en las clases anteriores, parte también de la estrategia es tener un proveedor backup en caso un proveedor nos esté fallando. Y si vamos, digamos, a la parte más blanda, comercial en el tema de la relación. Eh, o sea, la idea es simplemente, probablemente un consejo así, un poco más de la práctica diaria, no es que sea necesario comunicar al proveedor, digamos, con el que tenemos el acuerdo un poco más a largo plazo de que estamos contratando un backup.
¿Y por qué? Porque en realidad tampoco es que o sea, no es que haya, digamos, una exclusividad total, y igual tú tienes que enfocarte en la parte de mantener tu cadena de suministro constante, ¿no? Tú no puedes dejar que eso se genere una disrupción. Sin embargo, si se llegas a enterar, simplemente le puedes comentar, porque claramente es importante también la transparencia y ser de forma correcta en el sentido de que, a ver, o sea, dile exactamente que, bueno, o sea, lamentablemente, como tú has tenido un inconveniente, no has podido, digamos, garantizar un abastecimiento durante ese tiempo por X motivo, porque estás con una crisis o tienes algún problema, pues lo que estoy haciendo ahí es tratar también de mantener la operación. Pero eso no significa igual que yo, cuando ya tú me comentes que ya estás, digamos, todo en regla, todo está nuevamente, digamos, con el flujo regular, todo se mantiene de la misma forma, ¿no? Porque también por algún motivo, también tú estás contratando a este proveedor como tu proveedor principal y probablemente sea porque te ofrece un mejor costo, un mejor servicio, te ofrece tiempos de entrega más óptimos. Y eso, o sea, y son, digamos, prácticas comunes que puede pasar en realidad, ¿no? También el proveedor te puede decir, oye, no sé, no te puedo atender ahorita porque tengo X problema. Entonces le dices, ok, no hay problema, y tú tienes igual que resolver, ¿no? Digamos, esa práctica común, ¿no? Yo creo que más iría si el proveedor, digamos, entraría en preocupación si tú ya decides, digamos, romper el vínculo porque quieres irte, digamos, con su competencia y simplemente, ahí sí podría generar un poco de inconvenientes, pero también tienes que sustentarla a él por qué te estás yendo, ¿no? O sea, justamente me estoy yendo porque, bueno, esta empresa me da un mejor precio, me está mejorando las condiciones. ¿Y por qué les digo que es bueno decirle? Porque también te permite que ellos tengan un feedback o una retroalimentación, y probablemente ellos también, por mantener la relación, van a querer mejorar condiciones, ¿no? Pero no, o sea, no, por ese lado no me preocuparía tanto, ¿no? Sí, o sea, sí, la idea es mantener las relaciones, pero también ser súper transparente, porque qué o no, igual nadie va a querer perder a su cliente y siempre van a querer también tratar de retenerte o fidelizarte, ¿no? Y justamente ahí es donde van a darte quizás un mejor valor, ¿no? Pero digamos, si tú no eres honesto y vas de frente, no a la competencia y no le quieres mencionar absolutamente nada, también dice mucho de la forma como tú actúas y la transparencia que puedes tener, ¿no? Y personalmente nadie quise tener un cliente así, ¿no? Pero a veces sucede mucho también en el tema del día a día, ¿no? Pero es eso. Ok, muchas gracias. Gracias, Cruz. Ahora, justamente vamos a hablar, lo menciona Cruz también, pero también les quiero hablar del método de negociación de Harvard, que es una herramienta muy valiosa y de hecho es una metodología sólida, ¿no? ¿Y qué es ese método? Es un enfoque estructurado, colaborativo, basado en principios que busca resolver conflictos, cerrar acuerdos centrándose en intereses reales de las partes, y no en una posición rígida o un deseo enfrentado. ¿Y qué objetivo tiene? ¿No? Es lograr un acuerdo eficiente, justo para ambas partes, que se mantenga en el tiempo, que construya relaciones sanas y profesionales, y en qué tipo de situaciones se va a aplicar, ¿no? Este método es especialmente útil cuando hay confianza o relaciones de largo plazo en juego, existen intereses cruzados o conflictos de criterios, queremos evitar posturas rígidas, buscar soluciones creativas, hay presiones externas, y el método de Harvard se separa o se distribuye en cuatro pilares, ¿no? Uno es separar a las personas del problema, y es sin duda uno de los más fundamentales de este principio, y a la vez uno de los más difíciles de aplicar. Y hay que pensar aquí, ¿no? ¿Cuántas veces en una negociación, en una discusión profesional, sentimos que el desacuerdo no es solo sobre lo que se negocia, sino que se vuelve algo personal? Y justamente cuando toma ese eje personal es un poco peligroso, ¿no? Hay un tono de voz que nos molesta o un gesto que nos incomoda, o es justamente cuando estoy tratando con la empresa que quiero contratar, es una persona que probablemente en la vida no me cae y, y probablemente te incomoda escucharla, y ahí tenemos que darnos cuenta exactamente que tenemos que separar la parte emocional y centrarnos netamente en el tema de fondo, ¿no? Entonces, a pesar que existe un desacuerdo, debemos cuidar la relación interpersonal y no convertirlo en una lucha de egos. Y ahí es bueno aplicar escucha empática, no responder a la emoción con más emoción, cuidar el lenguaje no verbal, hablar del problema y no de la persona. Ahí te olvidas netamente de si Pepito me cae, no me cae, no, me centro en el problema de fondo, y también puedo reformular para bajar la tensión. Por ejemplo, si detectas que hay una carga emocional,
fuerte, el ambiente está tenso, puedes hacer una pausa y resumirlo hablado o retomar todo desde la perspectiva más neutral. ¿Y por qué es importante cuidar la relación, no? Porque muchas veces negociamos con proveedores o socios con quienes seguiremos trabajando meses o años, y si destruimos la confianza, si dejamos el vínculo, eh, eso nos va a generar un infierno, ¿no? Incumplimiento, demora, falta de colaboración. En cambio, relación bien cuidada, las soluciones van a parecer más sencillas, ¿no? Luego hay que enfocarnos en el interés y no en la posición. Entonces, debemos dejar de negociar en base a posiciones y empezar a negociar en base a intereses. ¿Y qué es una posición, no? Es lo que la otra parte dice que quiere, ¿no? No quiero bajar el precio, solo te voy a firmar por un año, quiero que me pagues el 50% adelantado, no te voy a aceptar penalidades. Entonces, ya uno está yendo con una declaración cerrada. Y es una afirmación que puede sonar como ultimátum, es decir, lucha de poder, ¿no? En cambio, ¿qué son intereses, no? El interés es el motivo que hay detrás de la posición. ¿Cuál es la razón verdadera o el motivo por el cual tú me estás dando esa posición, no? Por ejemplo, ¿no? Dos personas discuten por una naranja, una te va a decir, la necesito yo, la otra responde, no, es para mí, y ambas están defendiendo su posición porque si me pregunto por qué cada uno quiere la naranja, una te puede decir, necesito la cáscara para hacer torta, o la otra te puede decir, necesito el jugo para tomarlo. Entonces, ambos quieren lo mismo, pero tienen un interés distinto y puede ser compatible. Y ambas pueden obtener lo que quieren si se enfocan más que nada en el por qué y no solo en el qué. Entonces, la idea aquí es que los intereses son más flexibles, son más negociables y mucho más humanos, y cuando logramos sacar a luz los verdaderos intereses de la otra parte y también reconocer los nuestros, construimos una solución más integrativa, ¿no? Y aquí se requiere escuchar con curiosidad, hacer preguntas abiertas, no subir, nunca sumas que sabes lo que el otro busca, y estás dispuesto también a exponer también tu propio interés con transparencia. Y entonces, este segundo principio nos va a invitar a profundizar que no debemos quedarnos en lo superficial, no asumir, no pelear por frases, sino preguntarnos qué está en juego de verdad para la otra parte, qué es lo que busca proteger, ganar, evitar, y lo mismo contigo, ¿no? ¿Qué te importa a ti? Precio, calidad, tiempo, relación. Cuando ambas partes se permiten hablar desde los intereses y no desde posiciones rígidas, la negociación se transforma en una oportunidad para innovar, para construir y fortalecer vínculos. Luego, tercero, tenemos generar opciones de beneficio mutuo. Y justamente este principio es clave porque muchas negociaciones se empantanan, no porque las partes no quieren llegar a un acuerdo, sino porque creen que solo hay una solución posible. Y si esa solución no se acepta, la conversación muere. Pero aquí viene el giro que les propone Harvard. No entres en una negociación solo para defender tu propuesta, entro también con la intención de construir nuevas posibilidades. Debes ampliar panorama, proponer alternativas, crear opciones conjuntas, debes tener un enfoque más binario. Y aquí es bueno, por ejemplo, aplicar lluvias de ideas sin juzgar, explorar variables múltiples, incluir opciones graduales o condicionales, o diseñar un esquema ganar-ganar. Y negociar no es solo debatir, es co-crear, ¿no? Si logramos cambiar el chip y dejamos de pensar que hay una sola solución posible, podemos salir a puerta de acuerdos mucho más ricos y duraderos. Generar opciones de beneficio mutuo nos posiciona como profesionales proactivos. Y tenemos por último usar criterios objetivos, ¿no? Que es el último principio. Y no se trata aquí de quién grita más fuerte, sino de qué base usamos para decidir, porque muchas veces las negociaciones se vuelven tensas, emocionales e incluso injustas. Un criterio objetivo es un parámetro más verificable, más externo, más imparcial y aceptado por ambas partes. ¿Y por qué es importante, no? Porque nos va a sacar el terreno del capricho, de la intuición, y nos va a llevar a un espacio más profesional, un espacio donde se reduce el conflicto, donde se gana transparencia y donde el acuerdo final es más legítimo. ¿Por qué? Porque nos basamos más en datos y no en deseos, ¿no? Y finalmente, con criterios objetivos bien definidos, ambas partes también van a sentir que el acuerdo es justo, razonable y defendible. Entonces, para cerrar, un buen negociador no impone, convence, y no convence con presión, sino con datos, con referencias y con argumentos sólidos, porque usar criterios objetivos no es una táctica, sino es una muestra también de profesionalismo. Y en resumen, el método de Harvard es mucho más que una técnica de negociación, es una forma profesional, ética y estratégica de construir acuerdos que funcionen, acuerdos que se sostengan en el tiempo, que cuiden la relación y que protejan el valor de ambas partes. Con esto lo que entendemos es que la negociación en el mundo moderno de las compras no puede depender del estilo personal, de improvisación. Y ahora vamos a ver un caso súper rápido, porque ya nos está ganando el tiempo. Y vamos aquí más allá de la teoría. Aquí, como podemos ver en el caso,
Simplemente, para poder resumirlo, simplemente estamos a cargo de gestión de contrato de suministro con 5 millones de botellas de PET, con un proveedor estratégico, todo iba bien hasta que recibo una comunicación oficial de un proveedor informando que debido a la inflación a nivel mundial, el aumento de los costos de transporte se va a incrementar el precio en un 15% por unidad, en el caso de cada botella. Y aquí el reto es como que mi presupuesto no ha sido ajustado, voy a tener que seguir comprando el mismo volumen. Este proveedor es súper clave para mí, tiene buen historial, cumple calidad y tiempos, y la operación no se va a poder detener, pero mi presupuesto no está en relación a este incremento, no había contemplado ese escenario. Y aquí la idea es tener 4 caminos posibles para poder negociar, por ejemplo, la negociación distributiva, luego podemos evaluar de un cambio de proveedor, revelar también información interna, proponer una negociación integrativa. Entonces, ¿qué camino voy a elegir? No hay única respuesta correcta, va a depender mucho del contexto, de la urgencia, del poder de negociación y el tipo de proveedor que tengo al frente. Lo que sí es claro que la negociación integrativa representa la alternativa más estratégica y sostenible, especialmente cuando se trabaja con un proveedor clave en un entorno de alta presión, ¿no? Entonces, para poder resumir también, ¿qué podemos hacer en esta negociación? Y analizando el escenario, la respuesta es súper clara, ¿no? Hay que aplicar el enfoque colaborativo, estructurado y orientado a largo plazo, ¿no? No me voy a centrar tanto en regatear, sino construir un acuerdo beneficioso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de decisión podría aplicar? Compartir datos reales del impacto inflacionario. En lugar de pelearme por el costo, mejor generar una conversación honesta basada en hechos, ¿no? Por parte del proveedor le pido un reporte logístico, exactamente cuál es la tarifa internacional que tenga del flete, informes también de sus insumos, y también construir un entendimiento del común del contexto, ¿no? Más que nada para alinear también la percepción del problema tanto para él como para mí, para saber cómo está siendo afectado por la fuerza externa. También proponer una revisión de precios escalonados por trimestre, es decir, no rechazo el incremento por completo, pero tampoco lo acepto de golpe, ¿no? Hacemos un esquema gradual donde los precios se ajusten gradualmente cada 3 meses, de acuerdo con ciertos umbrales previamente definidos. Más que nada, yo protejo mi flujo de caja y a la vez también le doy aire financiero al proveedor, porque si es algo coyuntural, me puedo proteger de esa forma y no tampoco me excedo mi presupuesto, ¿no? Y la otra jugada también es, mejor le extiendo el contrato a largo plazo, le aumento 1 o 2 años más, y él también me acepta reducir el costo y me ayuda también a mantener mis márgenes, ¿no? Entonces la idea es hacerla win-to-win. Y bueno, para cerrar un poco, las conclusiones del curso, simplemente llegamos al final de estas 5 sesiones del curso, gestión de compras y proveedores en logística moderna, y me parece clave que nos demos solo un momento, solamente para mencionar lo que hemos visto, la sesión 1, las compras operativas estratégicas, la segmentación y clasificación de los proveedores, la evaluación y selección de proveedores, los contratos y la negociación, que fue lo que hemos visto hoy día. Entendemos que el mejor proveedor no es el más barato, es el que te permite crecer, innovar, entregar a tiempo, sostener tu propuesta de valor. Y antes de terminar, les quiero agradecer de verdad, no solo como docente, sino como colega en este camino profesional. Agradezco la participación, por su entrega en cada clase, por haber permitido vivir este proceso con apertura, curiosidad y compromiso. Eh, y espero sinceramente que lo aprendido no se quede en esta presentación, que lo lleguen a sus trabajos, a sus decisiones, a sus proyectos y ojalá también a la forma de liderar. Ahora sí, para cerrar formalmente este espacio, le doy el pase a Arnold, quien les va a comentar las actividades complementarias y los siguientes pasos para que puedan consolidar lo aprendido. Muchas gracias infinitas por su tiempo, por su energía, por su escucha atenta y hasta pronto y mucho éxito en todo lo que emprendan. Ahora es a ustedes, chicos.